Hace un par de años, empecé a tener problemas serios con el estómago. Ahora, en el presente, se ha descubierto que tengo una úlcera gástrica. No era exactamente lo que esperaba. En resumen, el verano pasado tuve que pasar una noche en un hospital fuera de la ciudad para hacerme algunos análisis. Mi novio, amablemente, me llevó hasta allí y llegamos bastante tarde, alrededor de las 9 de la noche. Al llegar, la enfermera nos informó que mi novio no podía quedarse a pasar la noche. Realmente no quería quedarme sola, especialmente porque los hospitales siempre me han puesto nerviosa. Así que él se quedó hasta que le pidieron que se fuera. Nos quedamos dormidos y alrededor de las 6 de la mañana una enfermera nos despertó, explicando que habían olvidado informarle a mi novio que debía irse antes. Ella no parecía preocupada, pero la enfermera jefe iba a hacer su ronda matutina y no se permitían visitantes en mi habitación. Mi novio propuso ir al coche y dormir un poco mientras terminaban los análisis y preparaban mi alta. En fin, aquí es donde todo se pone raro. Literalmente 5 minutos después de que él se fue, un desconocido entró en mi habitación y se sentó, afirmando que había sido enviado por las enfermeras. Al principio, estaba atónita, casi le creí. Pero luego comencé a hacerle preguntas, y su historia no cambió. Las enfermeras le habían dicho que estuviera allí. En ese momento, mis instintos se activaron y me invadió el pánico. Sin pensar, me dirigí al baño con mi teléfono. No puedo explicar por qué no salí corriendo al pasillo. Evidentemente, no sé cómo manejar situaciones así. Llamé a mi novio, quien siempre ha sido muy protector conmigo, y le conté rápidamente lo que acababa de suceder. Mi novio volvió rápidamente desde el coche. Desde el baño, se escuchaban voces elevadas. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? No estoy segura a quién se dirigía porque no hubo respuesta. Afortunadamente, mi novio volvió a entrar en la habitación y exigió saber quién era ese hombre. Esto, al parecer, lo asustó y salió apresuradamente al pasillo. Saliendo del baño, noté que mi novio lucía preocupado. Vale la pena mencionar que uso lentes de contacto, pero me los había quitado antes de dormir, por lo que en mi pánico y visión parcial no me di cuenta de que las manos, pies y ropa del hombre estaban manchados de sangre. Dejó un pequeño rastro de sangre en el suelo, a lo largo de la pared y en la silla en la que se sentó. Aún conmocionada, me acerqué a las enfermeras en el pasillo y les conté lo sucedido. Rápidamente enviaron a alguien para limpiar el desorden. Sin embargo, insistieron en que mi novio se fuera, lo que no le pareció bien. Las enfermeras intentaron calmarme, tratando de aliviar la situación, pero mis instintos me decían lo contrario. Para entonces, había notado al hombre que no dejaba de mirar hacia mi habitación. Apenas mi novio se fue, el hombre regresó, cerró la puerta detrás de él y se dirigió hacia mí, donde estaba sentada en la cama. Afortunadamente, esta vez había una enfermera cerca que insistió en que el hombre se fuera. Hasta ese momento, no creo que realmente comprendieran la gravedad de la situación, pero ahora se dieron cuenta del gran malestar que causaba este hombre ensangrentado, que había intentado entrar en mi habitación repetidamente. Ellas sugirieron que mi novio se quedara conmigo, ya que parecía ahuyentar al hombre. Esto tenía sentido, ya que durante toda la mañana el hombre seguía pasando por mi habitación, tratando de mirar adentro para ver si mi pareja estaba allí. Finalmente, se rindió o lo enviaron a otro lugar. Después de hacerme los análisis, me dieron el alta. Las enfermeras mencionaron que el hombre tenía una lesión cerebral traumática, explicando su presencia en el hospital, pero su preocupación por mi seguridad era evidente. Permitieron que mi novio se quedara conmigo en la habitación. Lo que más me preocupa es que este hombre claramente vigilaba mi habitación. Cada vez que mi novio salía, él entraba. No puedo evitar preguntarme qué podría haber pasado si las enfermeras hubieran insistido en que mi novio se fuera durante la noche. Hace un tiempo conseguí un trabajo en un pequeño centro médico ubicado fuera de la ciudad. Me sentía muy emocionada,
ya que este trabajo era mi primera oferta después de terminar la universidad. Aunque solo era un trabajo temporal, estaba encantada con la oportunidad, especialmente considerando el buen salario. En ese hospital también hice mis prácticas. Normalmente, mis turnos eran de 7 de la mañana a 7 de la tarde y duraban agotadoras 12 horas. Sin embargo, a veces me asignaban un turno de 3 de la tarde a 11 de la noche, lo cual no me gustaba mucho. Aunque estaba acostumbrada a trabajar hasta tarde en mi empleo anterior, el viaje a casa era más largo y esos turnos solían ser más tediosos debido a la baja actividad. Otra razón de mi desagrado era la escasa presencia de personal a esas horas. A menudo, el departamento parecía bastante desierto, generalmente éramos solo 4 enfermeras, yo como administradora y un médico de guardia. Eso era todo. En un hospital tan pequeño como el nuestro, ocurren cosas realmente extrañas. Hay personas que no pueden llegar a la ciudad, por lo que de vez en cuando un helicóptero de emergencia aterriza en nuestra área. A veces me encontraba con escenas espeluznantes. Incluso hubo ocasiones en las que personas asustadas traían animales porque no había ninguna clínica veterinaria cercana. Una noche, alrededor de las 10, tuve una experiencia inolvidable. Estaba charlando con una enfermera sobre la ficha de un paciente, esperando que mi turno terminara a las 11. Había tranquilidad en el hospital y solo había registrado a media docena de personas en la sala de emergencias. Recuerdo que estaba comiendo un yogur cuando me llamó la atención un sonido extraño cerca de la entrada principal. Se acercaba un hombre. Parecía completamente normal, salvo por su largo abrigo, una elección extraña considerando el calor del verano y la oscuridad de la noche. La enfermera que estaba a mi lado suspiró y se fue al baño, dejándome sola para lidiar con nuestro inesperado visitante. Los sonidos extraños se hacían más fuertes, resonando desde algo que llevaba en sus manos. Arrastraba un objeto, y el sonido metálico me provocó escalofríos. Cuando llegó al mostrador, sus ojos muy abiertos y pupilas dilatadas, junto con su tez pálida y expresión demacrada, me pusieron en alerta. Era una apariencia familiar, la de alguien bajo el efecto de alguna sustancia. Se apoyaba pesadamente en el mostrador, sus dedos despeinaban su cabello enmarañado, y sus dientes estaban apretados en una mueca de preocupación. Personas como él suelen venir buscando medicamentos, pensé. Normalmente se quejan de migrañas o fibromialgia, enfermedades que no podemos desmentir fácilmente. Después de completar el papeleo, noté su creciente nerviosismo. Cuando lo dirigí a la sala de espera, exigió saber cuánto tiempo tendría que esperar. Sabiendo que el médico de guardia estaba en un breve descanso, le dije que probablemente tendría que esperar unos 30 minutos. Su comportamiento cambió drásticamente. La ira distorsionó su rostro mientras irrumpía en la sala de espera, el espacio entre el departamento de emergencias y la recepción, cerrado con puertas. Cuando se alejaba, vislumbré lo que arrastraba y me di cuenta, un hacha. El miedo me invadió, casi haciéndome activar el código de emergencia en el sistema interno del hospital. Sin embargo, reprimí ese impulso, no queriendo alertarlo. En lugar de eso, rápidamente marqué el número de la policía en mi móvil y me apresuré por el pasillo para alertar a las enfermeras. La policía más cercana de las ciudades vecinas llegaría en unos 20 minutos. Ninguna de nosotras, un grupo de mujeres pequeñas, se atrevió a acercarse a él. Era alto y musculoso, formidable, contra quien teníamos pocas posibilidades. Regresé tranquilamente a la recepción y llamé al médico, pidiéndole urgentemente que me devolviera la llamada. Los minutos pasaban lentamente, pero no había respuesta. Mientras tanto, el hombre se volvía cada vez más agitado, gritando y pidiendo ayuda. Nos escondimos, decididas a no dejar que volviera, y pensamos en cómo mantenerlo en la sala de espera. El vidrio reforzado y las puertas sólidas parecían suficientes para contenerlo hasta que llegaran las autoridades. Todo iba bien hasta que él se dio cuenta. Enfurecido, gritaba y lanzaba sillas por la habitación. Su aislamiento mantenía a los demás a salvo,
pero luego golpeó la puerta principal y el vidrio reforzado que nos separaba en la recepción, donde estábamos petrificadas. Nunca antes había sentido un terror así, intensificado por sus constantes ataques a la puerta. En ese momento, el médico de emergencias entró por la puerta principal del hospital, bebiendo despreocupadamente. Al vernos escondidas detrás del mostrador, rápidamente tomó el control, recabando todos los detalles de la situación. Se dirigió a la entrada trasera, utilizada por las ambulancias, y abrió la puerta de la sala de espera. Aprovechando la oportunidad, agarró al hombre por detrás, inmovilizándolo rápidamente con bridas. Con una calma decidida, lo retuvo hasta que llegó la policía. Esa noche sentí una enorme gratitud por la presencia de ese joven médico, fuerte físicamente. Para expresar mi agradecimiento, trataba de invitarlo a café cada vez que nuestros caminos se cruzaban, aunque probablemente no era suficiente. Este fue el segundo incidente alarmante durante mis turnos nocturnos y decidí evitarlos. Ahora sigo un horario de trabajo más seguro. Pasé alrededor de 10 días en el hospital debido a una grave infección renal. Aunque mi mamá me visitaba regularmente, el resto de mi familia tenía horarios apretados, así que me sentía aislada y con mucho malestar. Afortunadamente, pude mantenerme en contacto con amigos y familia a través de mi teléfono móvil, ya que desde hace 10 años está permitido su uso en los hospitales. Durante mi estancia, había un joven estudiante de medicina que era muy sociable y amigable con todos los pacientes. No recuerdo exactamente su nombre, así que lo llamaremos Ricardo. Ricardo solía pasar por mi habitación para charlar conmigo. Era sorprendentemente inteligente y tenía un comportamiento amable y respetuoso. Un día, Ricardo me sorprendió con una tarjeta de recuperación para levantarme el ánimo. Otra paciente bromeó sugiriendo que Ricardo me invitara a una cita, lo que me llevó a explicarle suavemente que lo veía más como a un hermano. De vuelta en mi habitación, le repetí esto y nos reímos del comentario de la mujer. Él me aseguró que tampoco tenía sentimientos románticos, subrayando los límites éticos de la relación entre paciente y médico. Después de 10 días, mi salud mejoró y los médicos me dieron de alta. Me despedí de los pacientes y de Ricardo, deseándole éxito en sus estudios y futura carrera. Al arreglar un taxi para llevarme a casa, dejé mi teléfono en modo silencioso sin darme cuenta. Al llegar a casa, revisé mi teléfono y encontré 8 llamadas perdidas de un número desconocido, lo que me desconcertó por un momento. Planeando devolver la llamada al día siguiente, me duché y me fui a dormir. A la mañana siguiente, descubrí otras 10 llamadas perdidas en mi teléfono. Al darme cuenta de que había olvidado activar el sonido, decidí llamar al número indicado. Para mi sorpresa, Ricardo contestó. Me sentí irritada y le pregunté a Ricardo cómo obtuvo mi número. Insistió en que yo se lo había dado durante mi estancia en el hospital. Confusa, afirmé que no lo hice, pero su insistencia me hizo dudar de mi memoria. Durante la hospitalización, sufrí mucho dolor y a menudo estaba bajo medicamentos que nublaban mis recuerdos. Unos días después, Ricardo volvió a llamarme. Para entonces, ya me estaba recuperando en casa, y él seguía llamando cada pocos días. Un día mencioné que no podía charlar porque aún me sentía mal y necesitaba hacer algunas compras antes de que cerraran las tiendas. Para mi sorpresa, Ricardo se ofreció a hacer las compras por mí y llevármelas a casa. Educadamente rechacé su oferta y logré terminar la conversación. Después de eso, las llamadas de Ricardo se volvieron diarias. A menudo prefería no contestar. Me enviaba mensajes diciendo que necesitaba hablar porque su madre estaba enferma, pero cuando finalmente contestaba su llamada, admitía que había inventado esa historia solo para hablar conmigo. Mencionó que sabía de mi próxima visita al hospital e insistió en encontrarse conmigo allí. Ricardo afirmó que me había comprado un nuevo teléfono móvil y quería incluirme en su plan familiar. Cuando le pregunté cómo sabía de mi visita, confesó que accedió a mi expediente médico. Decidí no asistir a la cita, evitando cualquier encuentro con Ricardo.
Le pedí claramente que dejara de contactarme y me dejara en paz. En respuesta, Ricardo me confesó su amor y expresó su deseo de casarse conmigo. A pesar de mi claro rechazo, continuó llamándome y enviándome mensajes sin cesar. Cada día encontraba alrededor de 40 llamadas perdidas y 60 mensajes de él, incluyendo llamadas en plena noche. Comencé a sentir una profunda ansiedad y miedo creciente por su comportamiento. Un día, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Era Ricardo nuevamente, quien persistía en cambiar su número para asegurarse de que yo respondiera. Sentí un creciente temor. Reporté la situación a la policía, pero me dijeron que sin amenazas directas no podían hacer mucho. Ricardo continuó acosándome, cambiando constantemente de número con tarjetas SIM desechables, lo que dificultaba rastrear y probar sus acciones. Empecé a temer que el comportamiento de Ricardo pudiera volverse peligroso. Mi ansiedad aumentó cuando mi mamá me advirtió que podría usar mi expediente médico para encontrar mi dirección. En un intento desesperado por detenerlo, le pedí a un amigo cercano que respondiera a las llamadas de Ricardo y fingiera ser mi nuevo novio. Sin embargo, Ricardo permaneció impasible y no cayó en el truco. Para entonces, estaba llena de miedo, incapaz de dormir o comer bien. Siempre trataba de tener amigos conmigo para no estar sola nunca. Una mañana, me desperté no con miedo, sino con ira. ¿Cómo se atreve este cobarde a acosarme y tratar de controlar mi vida? Lo llamé, hablando con un tono firme y seguro. Le dije que si intentaba contactarme nuevamente, informaría al decano de su universidad. Dejé claro que publicaría todos los mensajes de texto que me había enviado y que su futuro como médico estaría arruinado. Desde ese momento, Ricardo no volvió a ponerse en contacto conmigo. Sentí un alivio increíble al poder finalmente vivir mi vida normal otra vez.